Dos congresistas republicanos quieren investigar a la NFL y a la NBC por el show de Bad Bunny en el Super Bowl. Alejandro Sanz publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta muy directa hacia Bad Bunny. Margot Robbie, nuestra queridísima Barbie, confesó que un compañero le regaló un libro para no engordar cuando apenas empezaba su carrera. Son cuatro noticias distintas, pero al final todas hablan de lo mismo y te voy a explicar por qué. El Super Bowl se convirtió en un show para adultos o algunos políticos están usando a Bad Bunny como excusa perfecta para otra guerra cultural. Pausa y pensemos. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60, protagonizado por Bad Bunny, fue uno de los más vistos de la historia reciente. Hubo ritmo urbano, coreografías sensuales, letras en español y una puesta en escena cargada de identidad latina. Se registraron que hubo más de 130 millones de personas mirando y, como era de esperarse, también millones opinando. Pero la cosa no quedó solo en críticas en redes sociales. Resulta que el congresista republicano Andy Owles pidió formalmente investigar a la NFL y a la NBC Universal por haber transmitido lo que él calificó como contenido indecente y obsceno. Otro congresista, Randy Fine, fue más allá y solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones que evalúe sanciones y posibles multas contra la cadena, la liga e incluso el artista, alegando que el show sexualizó el evento familiar más importante de Estados Unidos. ¿Cuál es el argumento para esto? Movimientos sugerentes, letras con doble sentido y una estética que, según ellos, cruzó la línea de la decencia. Sin embargo, muchos señalan que varias de las frases más polémicas ni siquiera fueron cantadas en el show y que espectáculos anteriores han tenido coreografías similares sin desatar pedidos de investigación federal. Entonces, aquí la pregunta es inevitable. ¿Esto realmente es una preocupación por la moral pública o es una batalla política más en plena temporada electoral, usando la cultura pop como campo de guerra? Porque si cada movimiento de cadera puede convertirse en movimiento de denuncia oficial, ¿dónde empieza la protección de la audiencia y dónde termina la libertad del artista? Pero la presión contra Bad Bunny no vino solo desde el ámbito de la política, también vino desde la industria musical, porque mientras algunos pedían investigaciones federales, otros se cuestionaban si lo que él hizo realmente era cantar. Y aquí es donde entra a la historia nuestro queridísimo amigo Alejandro Sanz. Alejandro Sanz le lanzó una indirecta a Bad Bunny o realmente le incomoda que el Super Bowl ya no suene como antes. Después del show histórico de Bad Bunny en el Super Bowl, Alejandro Sanz publicó un mensaje en redes donde resaltó la palabra cantar en mayúsculas y dijo que él sí iba a cantar. No mencionó nombres, por supuesto, pero el timing fue perfecto y las redes, bueno, hicieron el resto. Y muchos lo tomaron como una crítica directa hacia el puertorriqueño. Porque sí, es cierto, Bad Bunny no es un tenor, no es un cantante de ópera, no tiene técnica lírica, no es un cantante de conservatorio, pero hay algo que parece que algunos olvidan. Él empezó en el rap y el trap, géneros que realmente no exigen potencia vocal, sino actitud narrativa y sobre todo mucho flow. Y con las herramientas que tenía en ese momento construyó una comunidad gigantesca. Y lo más importante, lo más interesante de todo es que él como artista ha evolucionado. Si comparas sus primeras letras con las actuales, el cambio es evidente. Pasó de lo crudo y provocador a discursos más sociales, políticos e incluso de identidad. Hoy habla de Puerto Rico, de injusticias, de representación, de salud mental, entre otros temas que son de importancia para la sociedad. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuántos artistas con voces perfectas, afinación impecable y técnica intachable se quedan callados ante cualquier injusticia? ¿Cuántos nunca opinan, nunca arriesgan, nunca se posicionan? Bad Bunny sí lo hace. Se pronuncia, defiende causas, usa su plataforma. Entonces, ¿el talento se mide solo en cuántas notas puedes alcanzar? Porque si el Super Bowl fuera un concurso de canto, cada año tendríamos ópera, una orquesta sinfónica y arias en italiano en ese estadio, pero no lo es. Es un espectáculo cultural, es impacto, es conexión, es conversación global. Y Bad Bunny, con voz imperfecta y todo, logró algo innegable, poner a Latinoamérica en el centro del escenario más visto del planeta. Le duela a quien le duela, le guste a quien le guste. Así que la discusión no es si canta bonito o no, la discusión es por qué.
Cuando el poder cultural cambia, siempre hay quienes intentan reducirlo a la técnica vocal. Y fíjate cómo cambia el escenario, pero no cambia el patrón. En la música se cuestiona si tienes la voz correcta, la voz perfecta. En el cine se cuestiona si tienes el cuerpo ideal, porque la evaluación constante nunca termina. Y eso fue exactamente lo que contó Margot Robbie. Si a Margot Robbie, la mismísima Barbie de Hollywood, le regalan un libro para que coma menos, que nos queda al resto, a las simples mortales. Margot Robbie contó que al inicio de su carrera, un colega actor le regaló el libro Why French Women Don't Get Fat, o sea, ¿por qué las mujeres francesas no engordan? Un libro que básicamente gira en torno a cómo mantenerse delgada. Ella lo entendió como lo que era: un mensaje disfrazado de regalo, una forma elegante de decir que debería bajar de peso. Y su reacción fue clara. Años después lo recuerda con mucha intensidad porque no era una recomendación médica, no era una conversación privada, era una opinión no solicitada sobre su cuerpo. Y aquí es donde esto deja de ser un simple chisme de Hollywood, porque si a una actriz que encarna el estándar de belleza global más perfecto le dicen que debe comer menos, entonces el problema ya no es su cuerpo, ya no se trata de su cuerpo, es el sistema. Vivimos en una cultura que dice amar la diversidad corporal, mucho body positive, mucha cosa, pero siguen premiando la delgadez extrema. Una sociedad que habla de aceptación, pero sigue corrigiendo cuerpos ajenos como si fueran proyectos personales. Y cuidado, pónganme atención, porque no estoy diciendo que hablar de salud esté prohibido, para nada es eso, pero hay una línea muy clara entre preocuparte por alguien y proyectar tus estándares sobre su cuerpo. Entonces, aquí la verdadera pregunta es: ¿fue solo un regalo desatinado o es la prueba de que ni siquiera Margot Robbie, que está divina, está a salvo de la presión estética? Y si esto pasa con el cuerpo, te cuento que también pasa con el talento. A veces no basta con ser bueno en algo, necesitas que alguien más grande, más internacional, más poderoso, más importante valide tu valor. Así que ahora vamos a hablar de los mirlos. ¿Te has dado cuenta que a veces necesitamos que algo sea admirado afuera para poder empezar a admirarlo adentro? Los Mirlos acaban de anunciar The World Meets Los Mirlos, un álbum donde colaboran con artistas como Café Tacuba, Bomba Estéreo, 311 y Huayna, entre otros. Una banda nacida en la Amazonía peruana llevando su cumbia psicodélica a un diálogo internacional. Y lo que está pasando aquí no es casualidad, se trata de trayectoria, es identidad, es historia, pero hay algo interesante en todo esto. Muchas veces como sociedad esperamos que un artista cruce fronteras, que aparezca en medios internacionales o que colabore con nombres globales para recién ahí empezar a mirarlo con otros ojos. No es algo que pase solamente aquí en Perú, pasa en muchos lugares. A veces creemos más en lo que viene validado desde afuera que en lo que crece cerca de nosotros. Y lo que hace especial este momento con los Mirlos no es que ahora valgan más por colaborar con artistas internacionales, por supuesto que no. Valen porque siempre construyeron un sonido propio, porque defendieron una identidad cultural cuando aún no era tendencia, porque llevaron su esencia a escenarios que antes parecían muy lejanos. Por eso es que este álbum no es una validación, en realidad es una expansión. Es la prueba de que lo auténtico no necesita disfrazarse para poder viajar, solo necesita tiempo, constancia y visión. Y quizás aquí la reflexión es esta: ¿qué pasaría si empezamos a reconocer el talento cuando todavía está construyéndose y no solo cuando el mundo ya lo está aplaudiendo? Hoy hablamos de política, música, cine y un poquito de cumbia amazónica, algo rara la mezcla, pero en el fondo hablamos de poder, de quién decide qué es decente, qué es talento, qué cuerpo está bien, qué cultura sí merece los aplausos. Tal vez el problema no es Bad Bunny, no es Alejandro Sanz, no es Margot Robbie, no son los Mirlos, por supuesto que no, qué problema van a ser. Es la necesidad constante de medir, de juzgar, de jerarquizar, y eso sí merece que realmente hagamos una pausa y pensemos. Te leo en los comentarios y sígueme para que siempre tengas información actualizada. Yo soy Sofía Romero y esto fue Pausa y Pensemos.